Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Continuamos con la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo y hoy nos corresponde el capítulo 2. En este capítulo hay consejos muy pertinentes, muy importantes para aquellos que deseamos cada día mejorar en nuestro ministerio, para todos los líderes de la iglesia, para todos los predicadores, para todos los soldados de Jesucristo. Tú pues, hijo, dice el versículo 1, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No cualquiera puede desarrollar el ministerio de Jesucristo, querido amigo. Todo ministro de Cristo debe estar bajo la influencia y la gracia de Cristo Jesús. Nadie, escucha bien, nadie que no venga de Dios puede ejercer su ministerio. Hay muchos que quizá están trabajando, hay muchos que quizá están predicando la palabra del Señor, pero no tienen a Cristo en su corazón. Fracasarán. No tendrán éxito, serán chasqueados porque el ministerio de Cristo es guiado y es aprobado solamente por Él. Por eso debemos buscar cada día su voluntad. Nadie puede hacer la obra de un ministro cristiano a menos que sea continuamente guiado por la gracia y el poder de Dios. Por eso es que debemos cada día buscar la presencia de Cristo Jesús en oración. La sierva del Señor Elena de White dice en El Camino a Cristo: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Querido líder de iglesia, busca al Señor Jesús, busca la gracia de Cristo, porque ella es la única que te podrá ayudar a enfrentar los desafíos de esta vida. Y también dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, escucha bien el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Interesante este concepto. No podemos estarnos enredando con los asuntos de este mundo y entonces esto nos hará desviar, esto nos hará apartar, esto nos hará distraer del mensaje y del ministerio que Cristo Jesús nos ha pedido. Por eso es que los siervos de Dios, los pastores, los evangelistas están encargados solamente a la predicación del evangelio. No pueden tener otra ocupación porque entonces se distraen. Imagínate que el pastor estuviera en sus negocios, tuviera centros comerciales, sus negocios aquí terrenales. Entonces se desviaría del ministerio que Cristo Jesús le ha pedido. Por eso ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pero eso está pasando hoy en día en la iglesia, querido hermano. Y tal vez esté hablando para alguien en este momento, al cual Dios ha llamado, al cual Dios le ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades lindas para poder ejercerlas en la iglesia del Señor y predicar la palabra de Dios. Pero te has distraído con asuntos de esta vida. Te has distraído con los negocios de este mundo y esto te ha hecho desviar del ministerio, del don que el Espíritu Santo te ha entregado. Debes poner en alto, querido hermano, ese don que el Señor te ha dado. No lo entierres, porque mira bien ese relato de la parábola de los talentos. Aquel que recibió un talento lo enterró, pero cuando vino su amo, entonces lo condenó. No pase lo mismo contigo. El Señor te ha entregado dones. Debes administrarlos bien y ejercerlos para la honra y gloria de Dios. Entonces acuérdate de Jesucristo, versículo 8, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Y sabes, esto lo repite Pablo en la segunda carta de Timoteo muchas veces. En el capítulo 1 también lo dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y en el capítulo 2 lo repite una vez más: la palabra de Dios no está presa. ¿Qué significa? Significa que aunque el predicador, que aunque el evangelista, que aunque el siervo de Jesucristo, tú, querido amigo, tú, querido hermano, aunque pases dificultades, aunque estés en crisis, aunque estés en problemas, la palabra de Dios no está en crisis. La palabra de Dios no está en problemas. La palabra de Dios no está presa. Debe seguirse predicando a pesar de los problemas.
Debes seguirse predicando a pesar de las crisis que tienes en tu hogar. Debes seguir predicando a pesar de las dificultades grandes que tengas en tu vida, porque es claramente Satanás el que intenta desanimarte, el que intenta detenerte de esa obra tan linda que tú puedes hacer. Él no quiere que tú prediques, Él no quiere que tú ejerzas el ministerio que Cristo te ha dado. Por eso pone pruebas, pone problemas, pone tribulaciones. Pero debes entender que la palabra de Dios no está presa. Tenlo claro en tu mente para que no te dejes desviar, no te dejes desanimar. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, dice Pablo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hazlo todo por amor a las almas. ¿Sabes qué es lo más bonito en un discípulo? O más bien, ¿cuál es la característica más resaltante en el discípulo de Cristo? Amor por las almas, pasión por las almas. El discípulo de Cristo siempre ve en una persona un candidato para el reino de los cielos. Y esto es lo que Cristo Jesús quiere de nosotros, que donde quiera que vayamos, veamos a las personas como potenciales, como candidatos para el reino de los cielos. Y esto nos debe hacer sentir amor, pasión por esas almas e irlas a buscar. No importa los problemas que tengamos en nuestro hogar, no importa los problemas que tengamos en nuestra vida, no importa las crisis que estemos enfrentando, debemos sentir pasión y amor por las almas. Esto era lo que hacía Pablo. Estaba prisionero, estaba pasando dificultades, estaba pasando crisis, pero él seguía predicando la palabra de Dios porque amaba a las almas. Palabra fiel es esta, dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué bonito! Hay un himno de nuestro himnario adventista que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz, por amor de Jesús, la corona Él nos dará. ¡Qué maravilloso! Por eso te digo, no importa los problemas que estés enfrentando, no importa las crisis que tengas en tu vida, sigue predicando la palabra de Dios, porque es un ministerio lindo el que el Señor te ha dejado, es un ministerio hermoso el que Dios te ha entregado y no puedes opacarlo, no puedes desanimarte por las barreras, por los obstáculos que el enemigo te presenta. Sigue con ese ministerio, ese talento, desarróllalo para la gloria de Cristo Jesús. Y de esta manera te convertirás en un buen soldado del Evangelio, en un buen soldado de Cristo, porque este es el soldado de Dios, el que no importa las crisis, las barreras, sigue luchando, sigue avanzando hacia la predicación del Evangelio, porque ese soldado tiene claro que cuando termine de predicar el Evangelio, recibirá la corona que Dios le dará, el juez justo, dice Pablo, que nos dará el juez justo, y no solamente a mí, dice, sino a todos los que aman y esperan su venida. Mi pregunta para ti, querido hermano, es: ¿eres un buen soldado de Cristo? ¿O te dejas desanimar por las barreras? ¿Te dejas desanimar por las crisis? ¿Te dejas desanimar por los problemas que el enemigo te pone? ¿Tal vez está pasando eso en tu vida? Entonces levanta el ánimo y sigue predicando la palabra de Dios. Tú puedes decir: pero es que yo no sé predicar. No importa, pero ejerce el ministerio que Cristo te ha dejado. De una u otra manera, tienes que hablar de ese Cristo que tienes en tu corazón. ¿Cómo lo vas a hacer? Busca la estrategia, busca la forma, pero a todos Dios nos ha dado la capacidad de poder hablar de Él. Recuérdales esto, dice el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Evita, querido amigo, evita, querido hermano, profanas y vanas palabrerías. Y esto lamentablemente está sucediendo hoy en muchos jóvenes. Se involucran con sus amigos, se mezclan con sus amigos y se dejan influenciar por la palabrería que utilizan sus amigos y terminan hablando lo mismo que hablan sus amigos. En vez de testificar de Dios, ellos terminan haciendo lo mismo
que hacen sus amistades paganas. Esto no lo podemos permitir, pero también sucede en la iglesia. A veces muchos hermanos se involucran en temas que para nada edifica, preguntas que no tienen sentido, preguntas bíblicas que realmente no tienen sentido. Como por ejemplo, algunos preguntan, ¿será que en el cielo vamos a tener necesidad, las que tenemos aquí en la tierra, de ir al baño, de todas esas necesidades? O sea, son preguntas que son vanas. Son vanas palabrerías. No podemos estar metidos, involucrados en esos asuntos. Y mira lo que dice la sierva del Señor en River Herald, uno de sus escritos en el año 1901. Ella dice: nos encontramos con los que permiten que su mente divague en vanas especulaciones en cuanto a cosas de las cuales nada se dice en la palabra de Dios. Dios ha hablado en el lenguaje más claro posible sobre cada tema que afecta la salvación del alma, pero desea que evitemos todas las vanas quimeras y dice: ve hoy a trabajar en mi viña. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Abandona toda inútil curiosidad, vela, trabaja y ora. Estudia las verdades que han sido reveladas. Cristo desea destruir todas las fantasías inútiles y nos señala los campos maduros para la siega. A menos que trabajemos fervientemente, la eternidad nos abrumará con su carga de responsabilidad. Evita, querido hermano, evita las vanas palabrerías, evita los temas que no te edifican. Mira lo que dice la sierva del Señor claramente: todo lo que tú y yo necesitamos para la salvación, el Señor lo dejó claro en su palabra. No te involucres en temas que no son bíblicos. Deuteronomio 29:29 dice la Biblia: las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros. Por eso allí está la Biblia. Escudriña la palabra del Señor, lee la palabra de Dios y permite que ella te reavive, y entonces tú puedas predicar eso que has entendido a las otras personas para que ellos también puedan ser reavivados por la palabra del Señor. Este es el mensaje que Pablo le deja a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2, y es el mensaje que Dios te quiere dejar a ti en este momento. Por eso conviértete en un soldado de Jesucristo y sé un obrero aprobado por Él, y entonces predicarás el evangelio con poder, y muchos escaparán, como dice el versículo 26, escaparán del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Este es el mensaje central: escápate del lazo del diablo y haz que muchos escapen también de allí, porque tú sientes pasión por las almas e irás a rescatarlas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!